Hoy quiero ocuparme de hacer un comentario sobre una reflexión fundamental realizada por el físico David Deutsch. Imaginémonos el principio de la humanidad, un hombre mirando al cielo. ¿Qué ve? Ve una serie de luces, un montón de lucecitas como en una bóveda que hay sobre la tierra, y tal vez una mancha relativamente blanca, también llena de luces pequeñas. Y el problema fundamental es cómo se explica ese fenómeno, esa visión. Porque fácilmente él simplemente dice, pues hombre, son un montón de lucecitas que parecen ubicadas debajo de una bóveda, como si estuvieran ahí colgando. Y hay una mancha blanca grande. Esa sí no tiene una explicación muy clara, pero básicamente la parte fundamental está en el hecho de que él ve ese fenómeno como un fenómeno quieto, absolutamente estable, que no cambia para nada, que siempre ocurre lo mismo todas las noches. Y todos los días aparece una gran bola de fuego, parece, por lo menos es el color del fuego, que es el sol, aparte de que por la noche muchas veces aparece claramente, además de la lucecita, la luna. Digamos que hay dos hipótesis que se pueden ahí hacer. Una, la hipótesis de las lucecitas colgando de la bóveda. Otra, el hecho de que la bóveda contiene una serie de, digámoslo, huecos por los cuales deja pasar una luz que existiría por fuera de la bóveda. Entonces, en ambas aparecería el mismo cuadro, en ambas explicaciones. El asunto importante de la reflexión es que entre esa visión inicial de lo que sería el firmamento para el hombre y lo que sería la visión actual de un cosmólogo moderno del siglo XX o del siglo XXI, hay una distancia de un tamaño gigantesco. Porque si le preguntara a un cosmólogo qué es lo que hay allá arriba, qué es lo que se ve por la noche, lo que nos diría son cosas muy distintas. Nos diría, no, cada una de esas lucecitas es una estrella y la luz proviene de una reacción nuclear, una explosión nuclear que está transformando masa en energía y que normalmente es una explosión que transforma y crea nuevos componentes que se utilizan en la vida, que la vida utiliza. Porque las primeras estrellas simplemente convierten hidrógeno en helio. Eso es lo que están haciendo al explotar. Pero cuando las estrellas explotan como una supernova, crean un montón de elementos nuevos, mucho más pesados que el hidrógeno y que el helio. Ahora, el asunto es que de pronto nos dicen, ese sol tan inmenso que usted ve allá es exactamente una estrella. Lo que pasa es que lo vemos tan grande porque está mucho más cerquita que todas las demás estrellas. Pero ese cerquita son 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces uno empieza a decir, bueno, ese conocimiento inicial del hombre es un conocimiento intuitivo. Depende muy directamente de lo que él ve. Y por eso sustenta las teorías importantes que duraron demasiado tiempo en la historia de la Tierra, porque no solamente vienen desde Aristóteles, sino desde Ptolomeo en Egipto,
y es la hipótesis que llamamos geocéntrica, donde se consideraba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y la Luna rotaban en torno a la Tierra. Observen bien el periodo de tiempo que estamos contemplando. Fíjense bien en esta. El hombre, los registros, digamos, arqueológicos más antiguos nos muestran que el hombre tiene unos 35.000 años de existencia sobre el planeta, desde que aparecieron sus primeros, digamos, especímenes en el África. Viene luego toda la etapa grandísima del periodo paleolítico, que es un periodo digamos, del hombre de las cavernas, donde está el hombre neandertal, el mismo Homo sapiens, en fin. Pero la civilización como tal es mucho lo que se demora para aparecer, porque, por ejemplo, las primeras construcciones grandes, los primeros, parece, templos, como Göbekli Tepe, datan de unos 12.000 años atrás, y eso está más o menos coincidiendo con la aparición de la agricultura, el descubrimiento de la agricultura. Y es mucho antes de la aparición de las ciudades como tales, porque las primeras ciudades, que ya son, digamos, el asentamiento firme del hombre y el nacimiento claro de una civilización, son más tardíos que Göbekli Tepe. Entonces, y hay mucho conocimiento, digámoslo, viniendo de la observación y de las prácticas que resultan más eficaces para todo el trabajo del hombre en lo que es la supervivencia, la organización de su tecnología de la vivienda, la organización de sus armas, de sus defensas, en fin, de su vestuario, de todas las, digámoslo, elementos que cubren y satisfacen sus necesidades. Y hay, digámoslo así, historia escrita y conocimientos consignados en libros, o en de alguna manera, alguna forma de testimoniar, como asuntos jeroglíficos en piedra o escritos en pergaminos o escritos en tablillas, en fin. Hay maneras de consignar un conocimiento intuitivo que resulta en alguna medida práctico y útil para el desarrollo de la supervivencia humana. Pero no aparece todavía un conocimiento certero que nos hable exactamente de por qué sabemos hoy, sin haber estado allá nunca, porque no hay ningún ser humano que haya estado en una estrella, para constatar que ahí se está dando una transformación de hidrógeno en helio, por decir alguna cosa, o que ahí hay una generación de productos más pesados cuando una estrella explota como una supernova. Pero sí está el conocimiento claro de que en cada estrella, cualquiera que sea, en cada segundo hay una transformación de miles de millones de toneladas de masa en energía. Y sabiendo que, por ejemplo, 1 gramo de masa convertida en energía es equivalente a lo que sería el estallido de una bomba atómica. Eso es algo conocido por un cosmólogo actual. Y es conocido que además la supernova genera una luminosidad tan grande que es absolutamente superior a todas las luces del firmamento que la rodean. Es tan luminosa que tapa prácticamente todas las otras. Pero no es ni siquiera el único o el más destacado de los eventos estelares,
¿Por qué? Porque hay otros muchos más, digámoslo, complicados. Por ejemplo, solamente en el año 2008, fíjense bien la fecha, eso es siglo XXI, 2008, un telescopio de rayos X descubrió una explosión de rayos gamma que tenía una distancia y una duración de 7.500 millones de años luz. Así se había producido. Y era millones de veces mucho más luminosa que una supernova. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Pero ya sabemos además, y sabe un cosmólogo, que eso fue generado por un agujero negro que se creó y que sustenta esa explosión de rayos gamma. Y sabemos además que esa distancia, 7.500 millones de años luz, corresponde a la mitad de la anchura del universo conocido. Y más aún, hay otros, digamos, eventos que son mucho más luminosos todavía. Los cuásares son mucho más luminosos que cualquier conjunto de supernovas. Y su duración puede ser millones de años, porque una supernova se va, digámoslo, va perdiendo su luminosidad en una escala de meses. Pero un cuásar puede durar millones. Y en un cuásar, si es grande, se precipitan al día, por ejemplo, en 24 horas, varias estrellas, ni siquiera una sola, varias estrellas, a un agujero negro, en donde ni siquiera la luz es capaz o tiene poder para salir del agujero negro. Entonces, lo que llama la atención es cómo es que se llega a conocer eso. Y más allá de esos fenómenos gigantescos como los cuásares, como las explosiones de estrellas, como la elaboración de supernovas, como la aparición de supernovas, está el gran Big Bang, que es como el nacimiento del universo, que nos sigue llegando, cuya radiación de fondo nos sigue llegando todavía a nosotros. Y que ocurrió 14.000 millones de años luz atrás. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que el hombre que nació prácticamente en el África selvática, que vivió durante siglos y siglos y siglos en cavernas, que ni siquiera descubrió con rapidez la agricultura, que ni siquiera logró asentamientos, sino hasta unos 6.000 años o algo así antes de Cristo? Por Dios, ¿cómo logró llegar a esas conclusiones tan increíbles? A ese conocimiento, porque es un conocimiento que no solamente está validado, sino que ha servido para el desarrollo de una tecnología absolutamente contundente y clara. Entonces viene a la reflexión el hecho de que ese conocimiento cada vez es más profundo. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace David Deutsch es ¿cuál es un lugar típico en el universo? Y empieza a alejarse, a sugerir que uno se aleje con la imaginación de la Tierra, pero miles de millones de kilómetros y miles de kilómetros de años luz, y muestra que por más que nos alejemos 100.000 millones de años luz, todavía vemos la Vía Láctea.
y eso aún no es un lugar típico del universo. Para encontrarlo tendríamos que retirarnos todavía muchísimos más, miles de años luz más, hasta llegar a un universo intergaláctico que tiene tres características fundamentales. Primero, él dice, formen la idea de que ese universo que ustedes ven al fondo, que es absolutamente negro, está formado por cubos y que cada cubo es el equivalente a un sistema solar. ¿Ya? Ustedes cogen el sistema solar, el Sol y todos los planetas que lo rodean, y eso sería el primer cubo. Si ustedes miran el cubo que hay al frente, es absolutamente negro. Si siguen hacia adelante y otros cubos más, para cualquier lado que se vayan, todo va a seguir siendo absolutamente negro, pero además absolutamente frío. Él dice, la temperatura típica del espacio intergaláctico profundo es de unos 2,3 grados Kelvin. Eso está muy cerca ya del cero absoluto. Y fuera de eso, aparte de la negrura, aparte de la frialdad, está el hecho del vacío, porque allí, en el sitio más típico del universo, no existe sino un átomo por metro cúbico. Un átomo por metro cúbico es millones de veces menos denso que el máximo vacío que el hombre en sus laboratorios ha podido crear artificialmente. O sea, es oscuro, frío, y vacío. Ese es el lugar típico del universo. ¿Cómo se llega allá? ¿Cómo se ha llegado a descubrir eso cuando nadie estaba allí? Ese salto tan grande entre la aparición simplemente del firmamento primitivo, como las lucecitas o los huequitos en la bóveda, dejando traslucir unas luces. ¿Cómo se ha llegado hasta allá? Y saber que todo el conocimiento que tenemos es absolutamente validado por la ciencia, atestiguado por todos los adelantos tecnológicos y constatado directamente además por toda la exploración que hemos hecho del espacio. Es verdaderamente asombroso. ¿Por qué? Porque la historia de esa visión científica es demasiado reciente. Solo ocurrió a partir de los siglos XVI y XVII, con lo que se llamó la Revolución Científica, que fue iniciada por Nicolás Copérnico, porque Nicolás Copérnico ya se puso a estudiar los movimientos de los planetas que veía que rotaban y que hacían saltos mientras hacían sus movimientos orbitales, y de pronto empezó a formar una imagen contraintuitiva para afirmar que el centro del universo no era la Tierra, sino que parecía claramente ser el Sol, con lo que se formó la teoría heliocéntrica, en donde el Sol es el centro y todos los planetas rotan en torno a él, incluida la Tierra. Pero además tenía que explicar por qué nacía el Sol todos los días, por qué daba la apariencia de nacer todos los días. Y explicó también entonces que no solamente había un movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol, sino de rotación de los planetas sobre sí mismos. Y la Tierra, como uno de ellos, también rotaba durante 24 horas sobre un eje, y eso permitía que
le diera la apariencia del nacimiento del sol para anunciar el nuevo día. Entonces nace la teoría heliocéntrica ya sobre la base de una observación muy sistemática, muy cuidadosa, y sobre la base de cálculos muy precisos sobre el movimiento de los planetas. Eso es, digamos, lo que apuntalado por Johannes Kepler, que muestra que los planetas no tienen una órbita circular, sino una órbita elíptica, que así rotan en una órbita elíptica. Y después viene un descubrimiento importantísimo, unos descubrimientos, por ejemplo, de los de Galileo Galilei, que fue el que inventó el telescopio. Entonces, y dirige el telescopio básicamente es al firmamento, y encuentra, por ejemplo, que la Luna tiene montañas, que tiene cráteres, que tiene más o menos la misma constitución física de lo que sería la Tierra. Y empieza a enfocar el Sol y le ve las manchas solares. Y enfoca a Venus y ve que Venus tiene como fases así como la Luna creciente, la Luna decreciente, la Luna plena, la Luna llena. Así tiene también Venus. Y esas fases apuntan claramente son una señal directa de cómo va rotando Venus y cómo va recibiendo una luz distinta según su posición en el firmamento y en su movimiento de traslación a través del Sol, que hace que tenga fases diferentes. Y descubre entonces un montón de cosas que si no se tiene esa herramienta del telescopio, no se pueden atestiguar, no se pueden testimoniar. Y eso todo apunta a favorecer la nueva concepción del universo llamada la teoría heliocéntrica, que es una teoría contraintuitiva. Eso no se desprende directamente de la observación. Eso hay que hacer una conjetura para explicar los movimientos que sí se observan y lograr que esa conjetura explique por qué aparecen esos incidentes o esos hechos tal como aparecen. Entonces, esos hechos sí sirven para corroborar una teoría o para dirimir entre dos teorías rivales que hagan predicciones, por ejemplo, distintas. Entonces, esos hechos son bases fundamentales para el nuevo conocimiento. Ahí sí se empieza a entender esa diferencia tan grande entre la percepción de un cosmólogo moderno y lo que sería un hombre normal antes de los siglos XVI y XVII y durante toda esa historia de siglos y siglos y siglos de existencia. Entonces, llega el momento en que David Deutsch resume así, dice: durante muchos años los científicos, sobre todo los alquimistas, estuvieron intentando convertir los metales, digámoslo, viles, como decir el hierro, el plomo, en oro, y nunca pudieron hacerlo, hasta que llega el siglo XX y un científico del siglo XX es capaz de hacer esa transformación, porque sabe y conoce a fondo cómo se producen esas transformaciones en las estrellas. Y eso en el fondo significa esto, óiganme bien, la conclusión de David Deutsch, significa que en el universo solo las estrellas que se convierten en supernovas y solo los científicos del siglo XX son capaces de hacer una transmutación del plomo en oro. Y nadie más en el universo.
una tamaña conclusión, una tamaña reflexión, porque el asunto es que volvemos a tener que preguntarnos cómo llegó el hombre hasta allá. Volvemos a la revolución científica y seguimos con Copérnico y seguimos con Kepler y seguimos con el descubridor del telescopio, con Galileo Galilei, y llegamos, por ejemplo, a la medicina, donde los médicos empiezan a decir: vamos a estudiar la anatomía, vamos a diseccionar el cuerpo, que antes se consideraba imposible, eso no se permitía, porque era considerado un acto amoral. Pues llega el momento en que los médicos dicen: tenemos que hacer una disección porque tenemos que conocer a fondo cómo es la organización interna, cómo son los órganos, cómo funcionan, cómo se relacionan unos con otros y tal. Y entonces empieza también a generarse por ahí otra nueva disciplina científica basada sobre hechos, sobre matemáticas, sobre observación directa, sobre teorías que se generan, grandes conjeturas que se generan acerca del funcionamiento biológico y humano, y entonces nacen nuevas ciencias, nace la química, que antes venía fundida como con la alquimia, pero que de un momento a otro empieza a separarse y empieza a consolidarse como una nueva ciencia distinta. Y hasta que se llega, digamos, al genio de esa revolución, que es Newton, que nos explica ya integralmente cómo es milimétricamente, a través del cálculo específico, cómo los cuerpos rotan, se atraen y se trasladan a través de órbitas elípticas perfectamente calculadas, con un cálculo que hoy se utiliza con toda claridad para predicción de vuelos de cohetes, para certificar que un cohete sí llega exactamente a la Luna en el tiempo previsto, al lugar exacto previsto, y todo eso a base del cálculo que desde Newton nos viene acompañando e iluminando. Esto he querido transmitirlo porque para mí sigue siendo una cosa asombrosa, cómo salta el hombre de una visión puramente intuitiva, inmediata, de las selvas, de la prehistoria, del paleolítico, el neolítico, la historia antes de Cristo, la historia después de Cristo, todos esos siglos, en la misma perspectiva, en la misma visión, y como a partir de un momento dado, que es la revolución científica, siglos XVI y XVII, empieza a producirse un conocimiento totalmente certero, sistemático y de tal manera profundo que podemos decir, en el lugar típico, más típico del universo, no existe química. Allí no puede existir química porque no hay sino un átomo por metro cuadrado. Entonces allá no existe ni vida, ni inteligencia, allá no pasa nada, no ocurre nada. Y si nosotros nos extendemos miles de cubos, como aquellos cubos que hicimos, visualizando como si cada uno de los cubos fuera equivalente al sistema solar, y nos vamos en cualquier dirección, por más cubos que cubramos, no llegaremos a descubrir nada, ni vida, ni actividad inteligente, nada. Es increíble para mí ese paso. Dejo esto para que reflexionemos sobre la capacidad humana, que se equivale a términos del universo a la capacidad productora de una supernova.
con todo el amor, nos vemos próximamente.